Qué alegría poderlos saludar en su médico en casa. Aquí estamos para aprender de salud. Siempre que queremos celebrar la vida, celebrar una situación, un cumpleaños, una efemérides, decimos a tu salud. Y a tu salud hacemos este programa en Teleantioquia TV en grande, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y en directo, como nos gusta, para poder llamar, comentar. Y este es un consultorio que Teleantioquia abre para que ustedes puedan llamar a nuestros invitados, especialistas, comentar algunos de sus casos. Cada caso es individual, es un universo cada ser humano, pero con los datos que nos dan nuestros invitados, conocedores de los temas, nosotros podremos prevenir en salud y desde el autocuidado podremos evitar que tengamos ciertas enfermedades. Este es un consultorio en Teleantioquia TV en grande. Vamos a saludar al doctor Federico Peláez, gastroenterólogo, con quien vamos a estar hablando de un tema muy interesante, que es precisamente algo que se presenta desde hace mucho tiempo para muchas personas y algunos se han hecho el tratamiento y tienen muchas dudas, que es la gastroenteritis, y vamos a hablar también de la gastritis. La gastritis, hay muchas formas que se han presentado, muchas formas de gastritis que se han documentado, más de las que nosotros queremos. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son los alimentos que nos pueden producir gastritis o que pueden empeorarla? ¿Cómo controlarla? ¿Cuáles son esos síntomas? Después de unos mensajes, estén atentos y marquen nuestras líneas para que puedan en cualquier momento conversar y preguntar. 018.000 51 50 15 y la llamada para llamadas locales 232-4604. El tema de hoy, en su médico en casa, la gastritis. Ya volvemos. En su médico en casa, el tema de hoy, la gastritis. Doctor Federico, hablemos del lugar donde se produce y qué es la gastritis. Bueno, entonces, el aparato digestivo está conformado por aparato digestivo alto y aparato digestivo bajo. Como vamos a hablar de gastritis, entonces el aparato digestivo alto está conformado por el esófago. El esófago es meramente un órgano de transporte que lleva los alimentos de la boca hacia el estómago. Aquí tenemos un esfíntercito que se llama el esfínter del cardio o el esfínter esofágico. Señáleme dónde está el estómago en mí. ¿Dónde está empieza lo que llamamos la boca del estómago? Sí, pero es que el estómago es como una botica que hace esto así. Sí, ¿Sí me aquí. entienden? Sí, hasta aquí. Hasta, bien. sí. Entonces, cuando hay un daño en este esfíntercito aquí se favorece el reflujo, pero eso es un tema pues... que lo vamos a tratar próximamente. Posteriormente. En la anatomía del estómago nosotros lo dividimos en tres partes, que es muy importante tener en cuenta cuando uno va a estudiar el estómago, que son el fondo gástrico, el cuerpo gástrico y el antro gástrico. Estas son las tres partes. Y aquí tenemos un esfínter que se llama el esfínter pilórico, que divide el paso hacia el duodeno o primera porción del intestino delgado. Más acá hacia abajo está ya el yeyuno, donde se absorben los alimentos, y después sigue el intestino grueso. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de gastritis, ¿correcto? Entonces, la gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica, que puede ser gastritis fúngica, gastritis antral o gastritis de cuerpo gástrico o pangastritis, o sea, cuando compromete todo el estómago. ¿Cuántos tipos aproximadamente de gastritis están documentados? Son múltiples, pero lo que más se ve normalmente es la gastritis aguda, que la gastritis aguda generalmente es favorecida por agresiones a diario que le hacemos al aparato Pasemos digestivo. a la mesa, doctor, y vamos a entrar a hablar sobre esas agresiones o factores que la producen. Doctor, y los síntomas. Y los síntomas, bueno, entonces las gastritis, las más comunes son las que sufrimos a diario cuando abusamos de las grasas, de los condimentos, de las salsas, del licor, de los cigarrillos, de los fritos, de los calentados, de los ácidos, cigarrillo, alcohol, café. Es como si tratáramos mal al estómago y él se irrita o se inflama. Y el otro, el estrés, porque el aparato digestivo es una ventana del sistema nervioso. ¿Qué favorecen todos estos alimentos? En exceso, un estado de hipersecreción gástrica. Sí. Y la mucosa del estómago llega a un momento en que no es capaz de mantener esa mucosa normal por ese estado de hipersecreción ácida y se favorecen las pequeñas erosiones
que pueden ir desde pequeñas erosiones hasta verdaderas ulceraciones, generando complicaciones Vamos muy a ver graves. una imagen donde tenemos algunas, un episodio de gastritis, ¿cierto? Muy leve, es una situación leve de gastritis para que entendamos un poco mejor cómo sería esa inflamación de este órgano tan importante y vital en nuestro cuerpo. Una fotografía pues que refleja ese dolor Claro. o retortijón que puede sentir una persona Sí. cuando tiene gastritis. Mire, el dolor clásico de la gastritis es un dolor aquí, como dicen vulgarmente, en la boca del estómago. Sí. Ese dolor generalmente puede estar asociado a náuseas, en algunos casos más severos hasta vómito. Característicamente estos dolores aumentan después de consumir los alimentos. ¿Por qué? Porque si la mucosa está previamente inflamada, al entrar los alimentos en contacto se favorece más dolor, ¿correcto? Sí. En las gastritis agudas. Sí. Y la mayoría de ellas son autolimitadas. Es como cuando la persona, usted dijo ahora, se fue para la fiesta, abusó de trago, abusó de comida, al otro día se levantó muy maluco, le dio náuseas, vómito, dolor aquí en la boca del estómago, se tomó cualquier cosa y al otro día pasó y ya siguió su vida normal. El vino y el tabaco son enemigos definitivamente también del estómago, Es podríamos que decir, sobre todo son el tabaco. gastrolesivos, son gastrolesivos. ¿Por qué? Porque el alcohol de por sí es gastrolesivo. O sea, el solo hecho de entrar en contacto con la mucosa gástrica favorece inflamación. Ya la irrita, Sí, la inflama. correcto. Y el cigarrillo también aumenta la producción de ácido Claro. y genera hipersecreción. Entonces favorece que la mucosa se vaya lesionando poco a poco, poco a poco. Bien, Esas son las gastritis agudas, correcto, que es la más común. bien. ¿Y las crónicas? Entonces, la gastritis crónica puede tener muchas causas. Hombre, la mayoría de las gastritis crónicas vienen de procesos inflamatorios agudos que no fueron bien tratados. Esa es una de las cosas. Y de la presencia de una bacteria que se llama Helicobacter. Y ahí hay que hacer mucho hincapié en esto. ¿Por qué? Porque se ha hablado mucho del Helicobacter, existe todavía una gran Aquí controversia. vemos una mucosa irritada. Sí, esa correspondía a una gastritis erosiva. Si ustedes se dan cuenta, Sí, pase permiso. doctor y nos muestra. A ver. Si ustedes se dan cuenta, la mucosa normal tiene un color que nosotros definimos rosado muñeca, es este color, pero ustedes ven esta cantidad de punticos que hay por aquí. Sí, ¿Sí como ven? enrojecimientos. Esos son pequeñas erosiones. Esa es una gastritis erosiva severa. Esto es el paso hacia una úlcera. ¿Y qué síntomas tiene una persona con una gastritis de estas? Puede la manifestación de dolor, que es un dolor continuo, que no mejora con las comidas, que lo llega a despertar en las horas de la madrugada y que pueden sangrar, generando hemorragias y que la materia fecal sea negra como carbón o vomitar con sangre. Una O gastritis toser. erosiva. Cierto. Y de pronto también ver en el pañuelo que tiene sangre. Pues no tanto toser, sino vómito, vómito con sangre y materia fecal negra como carbón. Pase por favor, doctor. Muy interesante este tema, ya ustedes saben que nos pueden marcar, este programa es en directo para eso, para que ustedes puedan Vea, llamar 232-4604, discúlpeme doctor, Sí. y 01-8051-5015. Y hay que tener en cuenta una cosa, las gastritis erosivas es cuando se presenta una agresión severa al aparato digestivo, pero las gastritis erosivas también las puede dar el alcohol, ¿correcto? Sí. Pero hay una causa muy común de esas erosiones gástricas que es el uso inadecuado y liberal de analgésicos y antiinflamatorios que hace la gente, que me está doliendo una rodilla y se agarra a tomar antiinflamatorios o analgésicos. Y eso le cae muy mal al aparato digestivo. al Esa es una de estómago. las causas, esa es una de las causas de la gastritis erosiva. Pero hay una cosa que quedamos ahora y la dejamos Pendiente. Sí, lo del Helicobacter. Toda persona que a pesar de un tratamiento médico no mejore, es necesario buscar la presencia de Helicobacter. Y si esa bacteria está presente, es necesario erradicarla. Sigue existiendo mucha confusión, pero la realidad en nuestro medio es que el Helicobacter se debe erradicar y que todo paciente que tenga Helicobacter se le debe hacer un tratamiento y erradicar el Helicobacter. Y no solo erradicarlo, sino posteriormente comprobar que se erradicó el Helicobacter. ¿Por qué? Porque esas gastritis crónicas que son favorecidas por el Helicobacter en un plazo de 10, 15 años pueden degenerar en una gastritis crónica atrófica y
ya con daños muy severos del aparato digestivo y con las consecuencias que sabemos que ya puede haber una mayor incidencia de cáncer gástrico en esas personas. ¿Qué efectos puede traer además, doctor, el Helicobacter, la presencia de Helicobacter? No, la presencia de Helicobacter básicamente favorece que se mantenga una gastritis crónica activa con muchos síntomas. Entonces se presentan unos cambios a nivel de las células del estómago que se llaman metaplasias. Las metaplasias inicialmente pueden ser completas y posteriormente se hacen incompletas. Y se une a eso una cosa que se llama grado de displasia, o sea, como el proceso inflamatorio sigue por el Helicobacter, la célula se va degenerando. Entonces va generando una cosa que se llama displasia, o sea, alteración de la estructura. La displasia se divide en leve, moderada y severa. Bien. Y la severa podemos decir que es un cáncer. Doctor, recibimos a esta televidente que está con nosotros en Su Médico en Casa. Hola. Buenas tardes. Gracias por su paciencia. ¿Cuál es su nombre? Cecilia Bedoya. Cecilia, bienvenida. Gracias, Héctor, muy amable. ¿Qué quiere comentarle a nuestro especialista? Al doctor, que muchas gracias por estar aquí en Teleantioquia con nosotros. Sí, señora. ¿Y usted tiene gastritis? ¿Tiene alguna inquietud? Pues del aparato digestivo. Sí. Pues la gastritis hace más de un mes. Sí. Con mucho ardor en la boca del estómago. Siento como un peso ahí. Y una diarrea que no se me quita también. Con cólicos. Bueno, señora, vamos a ver qué nos dice el doctor. Entonces, ¿Quiere ya hacerle las alguna veces- pregunta a ella, doctor? No, vea, básicamente le digo una cosa. Así, doctor. Bueno, la asociación de gastritis y diarrea, hombre, no es muy común, pero en la actualidad existen una serie de virus que favorecen alteraciones, que pueden generar inflamación de la mucosa gástrica e inflamación del colon, favoreciendo cuadros de gastritis y diarrea, Muy inclusive náuseas y vómito, y ha sido muy común en estos días en nuestro medio, por los cambios de temperatura, existe mucho eso. Hay una cosa que yo quiero decirles, independiente de todo, que no se nos vaya a pasar, que es que todos debemos estar atentos a una cosa que llaman signos de alarma, que yo creo que eso es como lo más importante. ¿Cuáles son? Entonces, el hecho de usted tener un dolor aquí en la boca del estómago, si ese dolor se asocia a pérdida de peso, falta de apetito, náuseas continuas, vómito en ocasiones, no es automedicarse. Esos síntomas se denominan síntomas de alarma. Y lo que no debe hacer es la gente irse para una farmacia y comprar cualquier medicamento para la gastritis, sino consultar con su médico, porque posiblemente ese paciente va a necesitar una endoscopia Muy bien, digestiva. estábamos hablando desde el principio que hay muchísimas Pues, formas de sí, gastritis, entonces pero cada persona es un universo. Pero esos signos de alarma yo creo que es lo más importante que le debe quedar a la gente en la cabeza. Si Bien. usted está perdiendo peso y tiene falta de apetito y vómito continuo, no se automedique, consulte. Doctor, el chicharroncito, la grasa, la gastritis, ¿qué relación hay? Hombre, aumenta la producción de ácido, en exceso no es malo. ¿Todas las carnes frías? Sí, en general las carnes rojas pueden favorecer eso, pero en exceso no es mala. Lógicamente, cuando uno tiene una gastritis, o sea, una inflamación previa de la mucosa del aparato digestivo, sí es más intolerante. En esos casos, la persona debe hacer una dieta más bien suave, evitar el chicharroncito y lo que tú dijiste, y ya después de que esté compensadito, ya puede volver a comer su chicharrón y sus cositas sin exagerar. La leche y la gastritis. Vea, lo que pasa es que la leche es un alcalino, ¿correcto? Y el pH del estómago es un pH ácido que es dado por el ácido, ¿correcto? Entonces la leche, en teoría y en la práctica sirve. ¿Por qué? Porque el alcalino neutraliza la acción del Y ácido. si está revueltica mezcleta con cafecito como lo veíamos en pantalla, cafecito con leche. Sí, no tiene Capuchinito, problema. no hay problema. El problema es que mucha gente se trata la gastritis solo con leche y eso es muy grave. Eso era como hace unos 10 o 15 años. La que milanta. Exactamente. El tarrito, verdecito, El tarrito, agua. eso. Entonces me de daba claro. dolor, me tomaba la milanta. No, la idea no es esa. La idea es porque es una reacción que es netamente química, Bien. un alcalino contra un ácido, pero ahí no hay ninguna base terapéutica, o sea, usted no lo va a curar en nada, le va a mejorar un síntoma, pero no le está manejando la causa de la inflamación. Doctor, mitos y realidades. ¿La gastritis genera halitosis o mal aliento? Hombre, puede favorecer y ante la presencia, si hay helicobacter y si hay un vaciamiento gástrico retardado.
pero la mayoría de las halitosis, o sea, lo que dicen mal aliento, o el olor característico que nosotros vemos en los pacientes es secundario al reflujo. ¿Ah, verdad? Sí, porque es que cuando hay reflujo, cuando tú mostraste ahora que Vamos explicamos a verla allá, nuevamente, sí. ahí la podemos ver. Sí, el gráfico donde está todo el aparato digestivo. Exactamente. En la parte superior, ahí es el esfíntercito que se llama el cardias. Ese es un esfínter que se mantiene cerrado. Ah, es este. Exactamente. Este es el cardias. Ese es el cardias. Eso es como una valvulita. Sí. Para ser más exactos, tiene una presión de 12 a 15 milímetros de mercurio. La presión dentro del estómago es una presión negativa, entonces normalmente él se abre. Por eso es normalmente todos de pronto eruptamos, Sí. correcto. Pero cuando ese esfínter se queda entreabierto, se favorece que el líquido ácido suba para el esófago y lleve restos de alimentos que se pegan en el tercio medio, en el tercio superior y en el tercio inferior del esófago, y como ya son alimentos que tienen cierto grado no de descomposición, sino que están preparados para ser absorbidos en el intestino, Bien. dan ese olor. Doctor, ¿la gastritis se puede presentar en cualquier momento de la vida? ¿En cualquier En edad? cualquier edad, en cualquier momento El de la vida. estudiante que se va al colegio y aguanta hambre por cualquier situación, ¿puede ser propenso a la gastritis? Sí, señor. ¿Por qué? Pues hombre, porque normalmente hay un ciclo circadiano de producción de ácido. Por eso nosotros no debemos dejar el estómago vacío más de 6 a 8 horas. Y tener un hábito de alimentación. Y ser una alimentación Horarios. sana. La idea es hacer un desayuno bueno, un almuerzo bueno también, y la última comida que sea la más pequeña y 3 horas antes de acostarse. No acostarse con hambre. No acostarse con hambre, pero tampoco una comida muy suculenta, porque el estómago tiene que descansar al igual que todo el organismo. Y cuando usted se come una cosa, por pequeña que sea o por grande que sea, en el estómago se queda de 6 a 8 horas. Y mientras haya comida en el estómago hay aumento de producción de Muy bien. ácido. Próximamente estaremos, doctor, con su venia hablando sobre un tema muy importante. Algunas personas nos han llamado a proponerlo y es precisamente la frecuencia en la deposición diaria. Hay personas que lo hacen 2, 3 veces y dicen estar bien y tranquilas. Hay otras que lo hacen cada 2, 3 días. Vamos a hablar entonces sobre esa frecuencia y qué puede estar pasando con nuestro organismo, que es tan complejo, perfecto y hermoso. Este es un programa, doctor y amigos televidentes, para hablar y hacer juntos prevención desde el autocuidado. En salud, salud física, mental y espiritual. Esos 3 cuerpos hay que trabajarlos permanentemente. Sí, es Doctor verdad. Peláez, gracias por acompañarnos. No, a ustedes muy amables por la invitación. Gastroenterólogo. Sí, Nos señor. vemos próximamente. Claro que sí, claro que sí. ¿En cuál clínica trabaja usted? Yo trabajo en la Clínica Vida de la Congregación Mariana y en mi consultorio particular. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto. Muy bien, a ustedes los esperamos mañana, Dios mediante, que tengan una tarde muy feliz. Ya viene Yarmín Parra Botero, mi compañera, con su consultorio, su caso en casa, y el doctor Parrado, tan querido por nosotros en Teleantioquia, para tratar un tema que a ustedes seguramente les va a ser de mucha utilidad. Un abrazo, feliz tarde.